verso 12. Libro de Eclesiastés, capítulo 10, verso 12. Aleluya. Cuando usted lo tenga, usted puede decir amén. O los que están conmigo en la palabra, los que están conmigo en la palabra, gloria a Jesús. Amén, hermano. Los que tienen Biblia, amén, hermano. Si no tiene Biblia, yo leo para usted en esta noche. Gloria a Jesús. Aleluya. Yo cuando estaba ahorita ahí, yo veía a una persona, exactamente un varón, fumando un tabaco. Aleluya. Amén, hermano. Dios está con uno. ¿Cuánto damos gloria al Señor? Aleluya. Si Dios está con uno, ¿quién contra nosotros? Gloria a Jesús. A su nombre, hermano. Aleluya. Cristo es el Señor. Libro de Eclesiastés, capítulo 10, versos 11 en esta noche. Voy a leer para todos ustedes. Leo la palabra del Señor en el nombre del Padre, de Jesucristo el Hijo, en el dulce y amoroso Espíritu Santo de Dios. Si muerde la serpiente antes de ser encantada, de nada sirve el encantador. Una vez más, dice la Biblia, si muerde la serpiente antes de ser encantada, de nada sirve el encantador. Leemos una vez, los que están conmigo, vamos a leer toda la palabra, los que estamos en la Biblia, fuerte. Si muerde la serpiente antes de ser encantada, de nada sirve el encantador. Aleluya. Vamos a sentarnos, hermano. Gloria a Jesús. Ubíquese. Los que están aquí, miren, hay silla. Siéntese ahí acomodadito ahí. Gloria a Jesús. Aleluya. Acomódese bien en esta hora. No se vaya a dormir, yo, hermano, está prohibido dormirse. Se duerme en la casa, en la iglesia. Te damos gloria al Señor. Aleluya. Amén, hermano. La iglesia no es para dormir, la iglesia es para alabar a Dios. Para darle gloria al Señor. Amén, hermano. Para eso es la iglesia. Amén, hermano. Aleluya. ¿Para qué es la iglesia, hermano? Para alabar a Dios. Aleluya. Estamos contentos. Damos gloria al Señor, ¿verdad? A la pastora Hortensia, sí, ¿verdad, Hortensia? Bendiciones a su amado esposo, ¿verdad? A toda su familia. Estamos pues agradecidos con el Señor por el sentir que Dios le colocó a la hermana y nos trajo hasta aquí en esta noche, ¿verdad? Damos gloria al Señor primeramente y también bendecimos la vida de la hermana Hortensia, de su esposo y de toda la tribu, van 12. Le bendecimos a toditos. A su nombre, hermano. Decía la amado Raga Pérez que no había televisor, hermano, no había televisión. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Aleluya, ¿verdad? Bueno, la familia es pandiosa, ¿verdad? La familia es una honra, amén, hermano. Gloria a Jesús, ¿verdad? Y creo que la mayoría de la gente que es santanderiana, por lo regular los santanderianos les gusta tener familia espandiosa, numerosa, ¿verdad? Los santanderianos, eso como que es una tradición o está gestada esa cultura en ellos, ¿verdad? No sé, etcétera, o se aferraron al Antiguo Testamento, ¿verdad? Donde hay una cantidad que tienen una familia numerosa. Vieron que tenía 70 hijos, terrible, en el libro de los jueces. Te damos gloria al Señor. Nos damos un aplauso al Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Mi alma alaba a Cristo en esta hora. Aleluya. Cuando comencé a mirar este verso de la Biblia, hay una palabra que es la palabra serpiente. Y que la mayoría de la zoología moderna, los zoólogos, los que estudian zoología, ellos hablan de que la serpiente es un reptil que carece de extremidades y se desplaza por rotación, o sea, se desliza.
Y la zoología, los zoólogos expresan y dice de que hay una variedad, oiga bien, de serpientes, dicen los zoólogos. Y entre eso sabemos de que hay serpientes venenosas y también hay culebras no venenosas. Aleluya. Todos sabemos que cuando hablamos de serpiente, yo no soy del campo, pero mi esposa es del campo. Y dicen de que la serpiente silba, algunos pues los que están acá por esta serranía, por estos cerros, ¿verdad? La serpiente tiene una característica que ella silba, ella cuando algunos la han visto, yo pues no sé de eso, pero es lo que expresa los zoólogos, de que ella silba. Y usted sabe de que hay serpiente venenosa, y entre esas aparece la cobra, aparece la serpiente de cascabel, aparece la víbora. Y hablamos de culebra no venenosa como lo es la boa, como es la culebra, etcétera, etcétera, etcétera. Aleluya. Y entonces, hermano, los zoólogos, los que estudian la zoología, ellos dicen de que es mortal la mordedura de una serpiente. Si es una víbora, si es una culebra venenosa, si es una serpiente, y ella tiene unas características que le gusta morder el talón, le gusta morder la pantorrilla, le gusta morder inclusive la mano. Hay gente, amén, que se le prende la mano, como en el caso del apóstol Pablo en Malta. Dice que la serpiente a Pablo, cuando llegó a la isla de Malta, dice de que en Malta estaban unos supersticiosos, unos nativos que eran supersticiosos, practicaban la superstición. Y cuando el apóstol Pablo llega ahí, dice que hay un trato de esos nativos para con el apóstol Pablo. Y entonces dice las Sagradas Escrituras que había lluvia y había frío. Y entonces el apóstol, dice las Sagradas Escrituras que había un fuego. Y entonces el apóstol Pablo comenzó a tomar una rama seca, dice las Sagradas Escrituras. Y mientras Pablo tomaba una rama seca, dice que una víbora, huyendo del fuego, se le prendió en la mano a Pablo. Y entonces cuando se le prende la víbora en la mano a Pablo, hay una acción ahí de Pablo. Dice, y Pablo sacudiendo la víbora. Y entonces, hermanos, los nativos que estaban allí, ellos sabían que una mordedura de serpiente, hermano, garantizaba la muerte de una manera instantánea. Y entonces los nativos estaban esperando que Pablo se hinchara, de que botara sangre por los oídos, que botara sangre por los poros. Estaban ellos atentos, porque la concesión que ellos tenían, o los nativos de Malta tenían una concesión. Ellos decían, hermano, de que este hombre, hablando de Pablo, era un prófugo de la justicia. Y entonces la justicia no lo iba a dejar vivir, decían ellos. La justicia para ellos era una diosa. Y ellos decían de que toda persona que era prófugo de la justicia, oye bien, la justicia lo mataba. Y entonces ellos estaban esperando de que Pablo, oye bien, muriera. Ellos estaban esperando de que Pablo, oiga bien, sus oídos botaran sangre, sus poros botaran sangre, pero el texto sagrado de la Biblia dice que nada le pasó al apóstol. ¿Cuánto damos gloria al Señor? Nada le pasó a Pablo. Y dice que cuando ellos vieron eso, aleluya, pensaron de que Pablo, hermano, era un Dios. ¿Cuánto damos gloria al Señor? Aleluya. Bríndale un fuerte aplauso a Cristo en esta noche. Aleluya. Aleluya. Gloria al Señor, hermano. Y usted sabe, mi amados, gloria al Señor, de que hay serpientes que muerden. Mira qué terrible, mi amado. Y quiero
en esta hora hablar en un sentido espiritual, porque sé que hay movimientos espirituales en Caracol, sé que hay movimientos del diablo, sé que hay movimientos de la tiniebla. Y uno ve, oye bien, qué terrible, mientras yo oraba en el secreto a Dios, y estaba con mi hermano Rafa clamando a Dios, oiga bien, por Caracol. Dios habló a mi vida. Dios me dijo, Lurardo, aleluya, tengo palabra de Dios para Caracol. Y dile a los habitantes de Caracol, aleluya, que si no se arrepienten, Dios catapultará, oiga bien, a Caracol. Se acabaron los amenes. Aleluya. Tomamos gloria al Señor. Y hay movimientos de carácter espiritual. Yo analizaba, mira qué terrible, yo veía un montón de espejos. Y Dios me decía, Rivaldo, todo ese montón de espejos son los pactos que hacen las brujas y los brujos del pueblo. Cómo ellos entregan, oiga bien, al pueblo de Caracol. Cómo le entregan, mi amado hermano. Por eso es, aleluya, mira qué tremendo lo que se ve en Caracol. Un pueblo pequeño, como dice el alforismo, pero un infierno grande. Oh, mi alma, alaba a Cristo en esta hora. Pero mira, mi amado hermano, secan serpientes, aleluya, que están muriendo. Y estoy hablando en un sentido espiritual. Serpientes que muerden. Y el Espíritu de Dios me trae el testimonio de una mujer llamada Lina Marilanda. Lina Marilanda, que hermano, cuando salía por el canal de Caracol, cuando ella presentaba, ella se veía bien y todo el mundo veía a Lina Marilanda como si todo estuviera bien. Lina Marilanda presentaba las noticias de farándula y nunca, hermano, mire, aleluya, mostró, oiga bien, como si tuviera un problema. Pero hermano, qué terrible la forma como terminó Lina Marilanda. Dice mi amado hermano, y lo leí, oiga bien la historia, lo leí en la revista, dice que esta mujer comenzó a experimentar crisis. Comenzó a experimentar situaciones en el hogar. Primer matrimonio que había tenido había colapsado. Oh, gloria al Señor. Su primer matrimonio, hermano, a mí se presentó una ruptura. Y entonces esto fue un golpe fuerte para esta mujer. Un golpe fuerte para Lina Marilanda. Y entonces su segundo matrimonio, hermano, también estaba al borde de colapsar. Estaba al borde de la separación. Y dice, hermano, que la joyería que ella tenía, hermano, tenía deudas. Hasta decía no más. Oh, gloria al Señor. Y todo iba cuesta abajo. Y dice mi amado hermano, mire la historia, aleluya, la biografía de que esta mujer un día, hermano, escuchó una voz, algo que le hablaba a ella y le decía que se lanzara al vacío de un quinto piso. Le decía que si se lanzaba, todas las cosas iban, aleluya, a terminar, de que todas las cosas, mi amado hermano, se iban a arreglar. Y yo cuando analicé eso, oh, gloria a Dios, que el Espíritu Santo me traía a la mente, oh, gloria a Dios, que hay una serpiente del diablo, oh, gloria a Dios, que muerde, que se llama la serpiente del suicidio. Oh, gloria al Señor. Cuánta gente cuando es mordida por esa serpiente, cuando es mordida por esa serpiente, oh, qué terrible, hermano, el veneno del diablo le toma los sentidos. Y cuando le toma los sentidos, comienzan a escuchar una voz extraña, una voz que le dice, aleluya, tú no vales nada, una voz que le dice, ¿para qué tú vives? Una voz que le dice, mira cómo está, una voz que les habla y le dice, oh, no eres feliz, porque lo que hay en el lugar es maltrato. No hay un esposo que te valora, no hay un esposo que te ama, no hay un esposo, aleluya, que te respeta. Y el diablo les comienza a trabajar en la mente y le muestra el camino más fácil. Y el camino fácil es el camino del suicidio. Oh, gloria a Dios. Pero aleluya, también es verdad que aquí hay uno en esta hora que se llama Jesucristo. Y si la serpiente del suicidio a usted le está mordiendo, aquí está Jesucristo en esta hora para hacerlo
serpiente tremenda del diablo que está mordiendo a los jóvenes, jovencitas sucumbidas en la prostitución, vendiendo su cuerpo, porque hay una serpiente que les muerde. Y cuando la serpiente les muerde, oh, qué tremendo, comienzan a experimentar algo extraño en su cuerpo. Oh, como lo experimentó María Magdalena, que era de Magdala, tenía 7 demonios dentro de ella, demonios que la arrastraban, aleluya, a vender su cuerpo, demonios que la arrastraban a prostituirse, demonios que la arrastraban a acostarse con el uno y con el otro. Yo por un momento meditaba y yo decía, Señor, qué tremendo, aleluya, esta mujer acostarse con ese poco, aleluya, de esa gente del vulgo, esa gente hedionda pescado. Mire, porque si hay algo más terrible, oh gloria al Señor, es cuando la gente pesca. Cuando la gente pesca, hermano, se le concentra el olor del pescado en los poros. Cuando suda, lo que suda es olor a pescado. Oh gloria al Señor. Y se acostaba María Magdalena con los pescadores. Oh gloria al Señor. Le tocaba de soportar el hedor, le tocaba de soportar el ultraje, le tocaba de soportar el maltrato. Oh, porque, aleluya, una persona embriagada, una persona llena de vicio, o se acuesta como una prostituta, como una mujer, o qué terrible, o la maltrata, hermano, aleluya, porque una persona llena de vicio, llena de alcohol y llena de cuanta cosa, basura del diablo, maltrata, oh gloria a Dios. Y hay prostitutas, hermano, que están en esa vida porque la serpiente de la prostitución le ha mordido, y he tenido la oportunidad de hablar con algunas y dicen, yo no quiero esta vida porque es una vida sufrida, porque es una vida donde lloramos, porque es una vida donde todo el mundo nos mira como poca cosa y nos mira como si nosotros no fuéramos seres humanos, nos rechazan o nos maltratan, nos golpean, hombres ebrios que a veces no nos pagan y nos maltratan. Y hay gente enferma, mi amado, aleluya, con enfermedades terribles, oh gloria al Señor, porque hay un espíritu, aleluya, de prostitución que muerde, la serpiente arrastrando jóvenes a los prostíbulos, arrastrando jovencitas a la prostitución. Pero yo creo en esta hora, mi alma alaba a Cristo, que el Cristo al cual predico en esta hora está caminando caracol y está aquí en esta hora. Yo puedo sentir en este instante a Sacarama, si Cristo la sana, ama, sana, si Cristo está, aleluya, yo creo que se rompen los yugos del diablo. Si Cristo está, algo hace mi Cristo, gloria al Señor, porque yo sé que estoy aquí, porque Jehová me ha traído. Yo estoy aquí porque Jehová me trajo a tantos pueblos y he venido como la voz de Dios a hablarle a Caracol, a Saquima. He venido hoy en el día de hoy para que usted sepa en esta hora que hay serpientes del diablo que muerden, pero hay un Cristo también que está aquí en esta hora con espada en la mano, aleluya, en esta hora para cortarle la cabeza al diablo, el Caracol. Aleluya. Saquima. La Satalamaria y Calabazaba. ¡Ay, Saquima! Oh, yo siento a mi Padre y Cabá. Aleluya, ángeles en esta hora. Oh, mi alma alaba a Cristo en este instante. Aleluya, levante la mano al cielo, levántela. Levante la mano al cielo a Él. Levante la manito, levántela. Levante la mano a Él. Levante la mano que está Cristo aquí. Oh, gloria al Señor. Aleluya. Oh, Cristo, mi amado, está aquí en esta hora. Yo me acuerdo, mi hermano, mire qué terrible. Estaba predicando en un sitio y aleluya, mientras predicaba estaba con mi esposa. Terminamos de predicar, llegó, hermano, mire la gente un poquito como desesperada. Y me dijeron, hermano, predicador, queremos que ores por una mujer.
Pero la mujer, aleluya, que está así como medio loca y que está tirada ahí en una silla ahí que no puede moverse. Hoy fuimos hasta allá y cuando llegamos allá, ahí estaba la mujer tirada en una silla, parecía un vegetal. Hermano, cuando llegamos, que comenzamos a orar, aleluya, orar por esa mujer. Ahí más Tabaya más. Comenzamos a orar por esa mujer y mientras orábamos por ella, hermano, el diablo, aleluya, habló y yo le dije: suelta el cuerpo, demonio. Y el diablo comenzó a berrear y dijo: me llamo Lucero. Dijo el demonio. Hermano, yo veía una cosa grandísima así, un demonio grande que me dijo: te voy a destruir. Yo le dije: no me vas a destruir, vengo en el nombre de Cristo en esta hora que suelte ese cuerpo. Mire qué terrible, hermano, pegó un grupo y la mujer soltó, hermano, mire, se orinó y quedó así y Dios la libertó. ¿Y sabes qué me dijeron? Me dijeron: pastor, esa era la bruja más terrible del barrio. Aleluya. Porque así le paga el diablo. Aleluya. A los que bien le sirven. Oh, gloria al Señor. Los lleva al precipicio. Los lleva a la muerte. Porque todo aquel que le sirva al diablo, aleluya, tarde que temprano los muerde un demonio. Déjela ahí, hermanita, déjela quieta. Tarde que temprano le muerde un demonio, hermano, de ruina. Yo nunca he visto un brujo, hermano, rico. Nunca he visto un brujo prosperado. Oh, gloria al Señor. Los brujos, hermano, que he visto, todos andan en la tabla, andan arruinados. Oh, gloria a Dios, porque así le paga el diablo al que bien le sirve. Pero Cristo, Samalaya, aleluya, el Cristo al cual le servimos nosotros, es el Cristo que está aquí, que está vivo, que tiene poder. Y calabazaya, bendito Dios en esta hora. Y calabazaya, y calabanda la maquina, y calabazaya, y calanda la maquina, y calabazaya, y calanda la maquina, y calabazaya. Vamos al pueblo, suelta esa lengua, hable con Dios, iglesia, hable la iglesia, hable con Dios, suelta la lengua ahí, y calabazaya. Ahí está el poder, 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 ahí está el poder. Aleluya. Gloria a Dios. Porque el Cristo al cual le servimos, aleluya, nos honra y nos ofrece, hermano, cosas perennes. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Cristo dijo, aleluya, me iré a preparar moradas para vosotros, aleluya, para donde yo esté, también ustedes estén. Qué lindo como ese Cristo se preocupa por nosotros. Oh, gloria a Dios, se preocupa por su iglesia, se preocupa por su siervo. Oh, gloria a Dios, que preparó una morada en el tercer cielo. Oh, aleluya, oh, gloria a Dios. Pero al diablo, el que le sirva al diablo, o la morada que él tiene es el infierno. No tomamos gloria al Señor, aleluya, oh, gloria al Señor. El infierno, eso es lo que el diablo le ofrece a la gente. El infierno los engaña, los cautiva, los lleva a los vicios, los lleva a las drogas, los pone a fumar tabaco, los pone a que se prostituya o lo destruye, porque ese es el diablo. Él vino a matar, a robar y a destruir. Anda, calla, pero Cristo está aquí, aleluya. Bendito Dios en esta hora. Estoy viendo una visión en este instante. Estoy viendo un ángel que viene bajando, hermano, unos escalones dorados con tremenda espada de oro en la mano. Cristo está aquí, aleluya. Hay saquina, en la vasalla, en la maquina, déjala que se revuelca, déjala y que la vasalla. Cristo está aquí, mi hermano. Cristo está aquí, Cristo está aquí, Cristo está aquí. Si estás enfermo, Cristo te sana. Si estás atado, Cristo te hace libre. Si estás cautivo, Cristo te hace libre. Cristo está aquí, Cristo está aquí. Aleluya, aleluya. Oh, gloria al Señor, hermano. Aleluya. No sé qué serpiente, hermano. Aleluya, una serpiente que está mordiendo los hogares. Una serpiente tremenda de adulterio, de inmoralidad, de pecado. Una serpiente que está mordiendo, hermano, los hogares. Por eso hay hogares que están colapsando.
Por eso hay hogares, hermano. Mire qué terrible aquí en Caracol. Hogares, hermano, que estaban bien. Aleluya. Que había algo bonito en ese hogar. Aleluya. Pero las brujas y los brujos mandaron una serpiente del diablo. Aleluya. El adulterio de destrucción para que muriera, para que destruyera el hogar. Y hogares, hermano, que un día estuvieron bien y hoy están vueltos nada. Hoy están destruidos. Hoy el uno está por Valledupar y el otro está, aleluya, por Bucaramanga. El uno está, mi amado hermano, para Barranquilla y el otro para otra parte. Gloria al Señor, porque los brujos han entregado a Caracol, aleluya, para que destruya los hogares y destruya a los niños y destruya a la familia. Bendito Dios en esta hora, pero Cristo está aquí. Gloria al Señor, y la sangre de Cristo, aleluya, que queda mejor que la Babel, aleluya, la está rociando Cristo en todo Caracol. Bendito Dios en esta hora, porque la sangre de Cristo tiene poder. Gloria al Señor, la sangre de Cristo, ella quema, la sangre de Cristo, gloria a Dios, aleluya, ella venció el imperio del diablo, ella destruyó a los diablos y a los demonios. La sangre de Cristo tiene poder. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Yo le voy a predicar contigo. Se me voy a dejar hasta ahí para que mañana no se quede. Póngase de pie. Oh, gloria al Señor. Mi alma alaba a Cristo. Aleluya. Mire, yo quiero hacer un llamamiento en esta hora. Los amigos que están aquí, que han venido por primera vez, los amigos. Los amigos, voy a invitar a los amigos. Los amigos. Las personas, los amigos. Le voy a invitar que venga aquí al altar. Voy a orar por usted. Los amigos. Aleluya, venga rapidito. Aleluya. Oh, gloria al Señor. Haz ahí, varón, bendiciones. Jovencita, Dios te bendiga. Joven, Dios te bendiga, hijo. Jovencito, Dios te bendiga. Joven, bendiciones. Dios te bendiga, mujer. Cristo te ama. Joven, Dios te bendiga. Jovencito, bendiciones, hijo. Gloria al Señor. Oye, varón, bendiciones. Te bendiga, hijo. Varona, bendiciones.